El único libro. Escudriñad las Escrituras. Jesús. El famoso evangelista presbiteriano Bill Sunday se expresa así de la Biblia. Hace 22 años que, con la guía del Espíritu Santo, entré en el maravilloso santuario del cristianismo. Pasé por el pórtico del Génesis y recorrí las galerías del Antiguo Testamento en cuyas paredes cuelgan los cuadros de Noé, Abraham, Moisés, José, Isaac y Daniel. Entré en la sala de música de los salmos donde el espíritu tocó el teclado de la naturaleza hasta que parecía que cada nota y cada tubo del gran órgano de Dios respondía a la bien temblada arpa de David, dulce cantor de Israel. Visité luego la cámara del Eclesiastés en donde oí la voz del predicador y pasé de allí al invernáculo de Sarón y de los lirios de los valles, que perfumó mi vida con el rico aroma de sus especias. Pasé a la oficina de negocios de los proverbios y después al observatorio de los profetas en donde vi telescopios de variadas dimensiones, apuntando a acontecimientos del más lejano porvenir, pero colocados todos en la dirección en que se ve la estrella luminosa de la mañana. Entré en la cámara de audiencia del Rey de Reyes y alcancé una visión desde el mirador de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Seguía los actos de los apóstoles donde el Espíritu de Dios hacía su trabajo en los comienzos de la iglesia y después a la sala de correspondencia donde estaban sentados Pablo, Pedro, Santiago y Juan, redactando sus epístolas, y finalmente pasé al cuarto del trono de la revelación en donde se ven los altos picos coronados de luz y vi al Rey que está sentado en el trono rodeado de su gloria. Este exquisito sumario de la Biblia puede por sí solo despertar en muchos hombres el deseo de penetrar en ese admirable santuario de la religión cristiana que se admira en el único libro de Dios. Los libros perecen. Muchos libros que fueron escritos hace 20 años no sirven hoy para nada porque han pasado de época. Muchos libros publicados hace 10 años o 5 años han envejecido ya y son considerados como inútiles. Los libros nuevos reemplazan constantemente a los viejos. Los de ciencia y de enseñanza son perfeccionados frecuentemente y en tanto que se da la bienvenida a los autores modernos se desecha a los antiguos. Esta ha sido en breve la historia de los libros desde el principio. Los antiguos no tenían libros y escribían en ladrillos de barro cocido. El ateniense Fliasio mejoró la industria haciendo tablillas cubiertas por un extracto de cera sobre las cuales se señalaban las letras con un estilete. Menete de Egipto, 3 siglos antes de Cristo, avanzó un poco más e inventó el uso del papiro. De las hojas de esta planta sacaban las membranas que eran usadas como papel y las mismas enrolladas en palos cilíndricos formaban los volúmenes. 100 años más tarde se hizo popular el uso del pergamino. Después los chinos inventaron la manufactura del papel de algodón. 3 siglos más tarde los árabes lo fabricaron de extracto de cáñamo y de lino. En el siglo XII se comenzó a hacer de los trapos y de madera, y hoy las máquinas para la fabricación de papel hacen de esta industria una de las más importantes del mundo. Las bibliotecas y la formación de los libros datan desde la misma remota fecha. La biblioteca más antigua fue instituida en Atenas por Pisístrato en el año 500 a.C., y son incontables en nuestros días las que han venido fundándose en cada ciudad, en cada escuela, en cada casa y en cada cuarto, doquiera que se halle un hombre que estudie y que piense. Las bibliotecas son innumerables desde la reducida y escasa del estudiante pobre, hasta la famosa y rica Nacional de París con su 1,5 millones de volúmenes, opúsculos y tratados y sus 200.000 manuscritos. El libro. Pero hay un libro que, como el sol, es siempre nuevo. Un libro que no envejece porque su contenido se compone de palabras eternales, que no puede ser aumentado ni corregido, porque lleva en sí el sello de la perfección divina. Un libro único y singular que vale más que todos los libros combinados del mundo, único por su excelencia y por su amenidad y sencillez a la más maravillosa majestad y gloria. Ese es el libro de Dios, la Biblia. Los hombres escriben sus libros y aseguran su propiedad para que nadie pueda copiarlos ni reimprimirlos sin permiso del autor, pero Dios escribió su libro y lo dio al mundo. Es la propiedad de todos en general y de nadie en particular.
Es el único libro que todos podemos copiar, imprimir y reimprimir, poseerlo y reclamarlo como nuestro y traducirlo a todas las lenguas del mundo sin que su autor se sienta por eso despojado de un derecho. Antes, por el contrario, este proceder es el que más le agrada, porque quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad que en él se encierra, para que todos sean salvos. Este libro se llama La Revelación de Dios. Los filósofos dieron 320 respuestas a la sola cuestión, ¿cuál es el supremo bien del hombre? Y esto basta para magnificar la importancia de esa revelación de Dios, que en el libro ofrece una sola respuesta enseñándonos con autoridad y exactitud y con la verdad de Dios mismo, que el supremo bien del hombre es amar y glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así, esa revelación responde a todas las necesidades morales y espirituales de todos los pueblos que habitan la tierra. Es un libro único por su influencia, es inconmensurable porque contiene la mente de Dios, porque es el faro de la providencia, apuesto en los mares de la vida, porque es el símbolo y presagio de la inmortalidad. Es único por su carácter universal. Se adapta a maravilla a la condición y al temperamento de todos los hombres. Es amado por los poetas como Collins, quien en la última parte de su vida abandonó todos sus estudios y viajó sin otro libro que un Nuevo Testamento inglés en el bolsillo. Un amigo suyo, deseando saber cuál compañero había elegido un hombre célebre como él, le pidió ver el libro que llevaba con tanto celo y cuidado. Collins se le mostró diciendo: tengo este solo libro y único porque es el mejor de todos. El libro amado. Es amado de los reyes como Guillermo de Alemania, Victoria de Inglaterra y don Pedro II, quienes dijeron: amamos a la Biblia y la leemos cada día, y cuanto más la leemos, tanto más la amamos. Y como el rey Eduardo VI, quien en la ceremonia de su coronación, cuando le presentaron 3 espadas como emblema de su poder, dijo: traedme otra, necesito más que ninguna la espada del Espíritu. Le fue traída la Biblia, que desde entonces ha retenido su puesto en todas las coronaciones de los reyes ingleses. Y siguiendo este ejemplo, se usa también como único símbolo de la inauguración de los presidentes de los Estados Unidos. Es amado por los grandes como Gladstone y Daniel Webster. Es amado por los militares más célebres como Napoleón y Garibaldi, que ha dicho: la Biblia es el mejor de los aliados para la patria y es el cañón que hará libre toda Italia. Es amado por los sabios y los pensadores como Castelar, que dijo: no comprendo que se hayan opuesto miles de obstáculos a la propagación de la Biblia. Es necesario evitar que un gobernador arbitrario impida que se lea la Biblia, en que han inspirado Cromwell, Cisneros y Lafayette. La Biblia es la revelación más pura que de Dios existe en la sociedad, en la naturaleza y en la historia. Y como Víctor Hugo, quien ha dicho: no hay un libro que desde la primera letra hasta la última es una emanación superior, y al cual la veneración de los pueblos ha llamado el libro, la Biblia. Es amado por los viejos como el pastor Enrique Boen, que murió a los 100 años de edad y amó su Biblia hasta el fin. Tenía la costumbre de leerla una vez todos los años, y así él la recorrió toda entera por más de 70 veces. Al morir, se halló la marca en las primeras páginas en señal de que acababa de terminar la lectura y se disponía a comenzarla de nuevo. Yo he conocido a varias personas de más de 60 años que se han dedicado a aprender a leer con el solo propósito de escudriñar las Escrituras. Los viejos aman este libro y se deleitan en las historias del Antiguo Testamento, lo mismo que en las del Nuevo, considerando la vida de los patriarcas y de los profetas y de Jesús y de los apóstoles. Es amado por las mujeres que se encuentran en él, en el hermoso y dulcísimo relato de la vida de Sara, de Noemí, de Ruth, de la Tsunamita, de Esther y de María. Es amado por los jóvenes que se sienten atraídos e inspirados por David y Jonatán, por Daniel y por los evangelistas, y por los niños que son cautivados con el encanto de las historias de Sansón, de Goliat, de Samuel y especialmente del niño Jesús. Es amado por los ricos con el balido de la reina Candace, que iba en su carro leyendo el rollo de Isaías, y por los pobres, por los guerreros, por los sabios y por los humildes como los creyentes de Berea. Es amado por los que cantan que hallan en los salmos y en 1000 otras páginas las más sublimes odas y los sigallones de David y de Habacuc, y por los que sufren y lloran porque hallan el consuelo más tierno y eficaz en las
incomparables promesas y en las conmiseraciones de Dios. Este único libro atrae las miradas de todos los hombres y ha recibido desde el principio el tributo de la admiración de los reyes de la tierra, los elogios de los sabios, de los grandes y de los fuertes, y al mismo tiempo el amor y la confianza de los buenos, los humildes y los sencillos. Una discordancia. Pero hay una cosa que advertir, una cosa que se debe notar bien. Fijad vuestra atención y considerad bien esto. El libro de Dios, el único, el incomparable, el que ha recibido el cariño de millones de hombres, mujeres y niños, el que es leído hoy y apreciado por cerca de 800 millones de los habitantes de toda la tierra, tiene tres mortales enemigos: los hombres malos, el diablo y la clerecía romana. Que la Biblia es el libro de Dios se prueba considerando sencillamente el carácter de los que la reciben y de los que la rechazan. Los malos no la aceptan, antes la odian y se oponen a ella. Los infieles la combaten y dan así cosas contra el aguijón, porque esos mismos infieles no han logrado menoscabar la importancia del libro ni en una jota, y solo han añadido a su popularidad, y sus ataques han servido para demostrar que ese es el libro divino de Dios, porque es indestructible y poderoso. Y las más veces los infieles que la atacan en lo público la temen y la aceptan en lo privado. Diderot, uno de los campeones de la infidelidad, fue sorprendido por un miembro de la Academia Francesa mientras explicaba a su hija uno de los pasajes del Evangelio. El citante manifestó extrañeza y Diderot le dijo: «Pues, en verdad, ¿qué lección más buena puedo yo encontrar para mi hija? El diablo la teme y procura destruirla y arrancarla del corazón de los creyentes. La reconoce como la espada invencible del espíritu contra la cual él nada puede, y la cual fue dominado y avergonzado por Cristo en el desierto de la tentación, y ha sido desde entonces humillado y corrido por los cristianos en todas partes de la arena del mundo. La Iglesia romana la quema, la persigue, la contradice, la ridiculiza y en vano levanta sus esfuerzos y agita su furor contra la Biblia. Y eso no porque el libro propague errores ni herejías, sino porque teme que la luz brillantísima de la Biblia los hombres descubran los errores y las herejías de Roma, porque ella denuncia con soberana autoridad esos errores del papismo, condena su idolatría y exhibe la miseria y la vergüenza del sistema romano. Gurnall dice: «La basura con que se trafica y se comulga en la Iglesia de Roma no se sostendría ni un momento más si los curas no ocultasen sus centros de explotación bajo la capa de las tinieblas. Por eso se quejan amargamente de Lutero, que les echó a perder su mercado, y añaden esos enemigos de la luz que si él no se hubiera mezclado en sus asuntos, hubiera llegado bien pronto a convencer a los alemanes de que deberían comer paja. Y eso es muy posible porque cualquier cosa se puede hacer pasar por la garganta de un ciego». En la dura persecución a los cristianos en el siglo III y a principios del IV se trató de destruir los libros sagrados que se hallan en la posesión de ellos. Félix, obispo de Tibara, en África, con el valor de los mártires, se opuso a la bárbara orden de los enemigos de la luz y prefirió entregar su cuerpo a la muerte antes que entregar su Biblia. Así fue atormentado y ejecutado en Venosa, en la misma fecha y por la misma razón. Murió Euplíos a cuchillo en Sicilia. La Capitale, un paladín de la infidelidad que se publica en Roma misma, dice: «La Biblia, debemos confesarlo, es el arma más poderosa para combatir al sacerdocio romano». El libro que moraliza. Un sacerdote romanista de Bélgica reprendió a una señorita y a su hermano porque los halló leyendo la Biblia. Ella repuso: «Hace pocos meses mi hermano era vago, jugador, borracho y maldiciente. Pero desde que amamos este libro y lo leemos, él se ha convertido en un activo trabajador, se ha retirado de la cantina, no toca las barajas, no maldice y atiende al sostenimiento y al cuidado de mi madre y mío, y haciendo feliz nuestro hogar». ¿Qué mal puede haber en la lectura de un libro como este, que cambia a los hombres y los curas como el Señor al endemoniado de Gadara, dejándolos buenos y en ceso? En efecto, el poder moralizador y regenerador de la Biblia es el poder de Dios mismo. Cristo lo enseñó así al decir: «Escudriñad las Escrituras, porque ellas son vivas y eficaces y más penetrantes que toda espada de 2 filos, que alcanzan hasta partir el alma». La química nunca ha acallado una conciencia culpable, ni las matemáticas han dado jamás consuelo a un corazón afligido. Ningún libro ni ciencia ha podido suplantar la misión de la Biblia en el mundo, ni ocupar su lugar en el servicio de la humanidad. Método de Gruber. Hay un método que ensayar para combatir a los que contradicen y se oponen.
Gruber, estando un día en controversia con un joven inconverso, quiso saber si éste se ponía a la Biblia después de haberla leído bien. El joven le aseguraba que la había leído toda y que estaba bien familiarizado con todos sus pasajes principales. Gruber le preguntó: si es así, dígame usted, ¿en dónde se halla la epístola de San Pablo a Pedro? El pobre joven aturdido replicó: ¿me cree usted tan ignorante para no saber que esa epístola está en el Nuevo Testamento y no en el Viejo? Gruber lo explicó con dulzura que no existía tal epístola en ningún libro del mundo, y le echó en cara su arrogancia y su mentira. Yo hice la prueba de este método en Austin, con un hombre que se jactaba de conocer la Biblia. Le pregunté si había leído los Salmos y la profecía de San Elías. Me respondió que sí, y que esos eran los dos únicos libros de la Biblia que él estimaba, pues que los demás no servían para nada. Le expliqué también con caridad que no había en la Biblia ninguna profecía de San Elías, y con bastante derecho reprendí su ignorancia y su mentira. Habacuc y el ateo. Podemos asegurar sin temor de equivocarnos que los que odian la Biblia y se burlan de ella son los que más la ignoran. Es fácil hacer la prueba con el método que dejamos indicado. En cambio, los que más la conocen más la aman. Los que la odian se conforman con rechazarla sin examinar su precioso contenido. Los que la aceptan y la escudriñan hallan en ella insondables tesoros de vida eterna. Un ministro en Bohemia predicó a su congregación por 21 años sobre el capítulo 1 de Isaías domingo tras domingo sin llegar a agotar los temas infinitos que en él se comprenden. Bien conocida es la historia del incrédulo francés que halló en un cajón de su escritorio unas hojas sueltas de un libro para el nuevo y raro. Aunque tenía el hábito de criticar la Biblia como lo hacen por manía todos los fieles, jamás había leído ni la menor parte de ella. Esas hojas eran la oración de Habacuc 3. Teniendo el infiel un refinado gusto literario, se sintió cautivado por la belleza poética de esas páginas y corrió a la casa de reunión para participar a sus camaradas del hallazgo. Al inquirir ellos el nombre del autor de aquellas hojas, el incrédulo les decía con jactancia: el autor es francés y su nombre se debe pronunciar Habacuc. Júzguese del bochorno y la sorpresa del infiel cuando se supo que el autor de aquellas palabras que él admiraba con tanto calor y entusiasmo no era ningún compatriota suyo, ni siquiera un libre pensador como él, sino uno de los antiguos profetas del Altísimo, y que el contenido era parte de ese libro tan despreciado, la Biblia. En fin, amados lectores y amigos, no tendríamos espacio para definir y explicar los grandes triunfos del bello y único libro de Dios. Sabed que Él es la espada del Espíritu, escudriñadlo conforme al consejo que Cristo. Si no tenéis un ejemplar de la Biblia, buscadlo hoy mismo, hacedlo vuestra propiedad. Es ciertamente un inmenso privilegio de los hombres poseer el único libro de Dios, y si ya lo tenéis, escudriñadlo cada día, y no dejéis que se envolve. Repetiremos en conclusión las palabras del pastor Oiler de Palestina, Texas. Este libro contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, el destino final de los justos y de los impíos. Sus doctrinas son santas, sus preceptos forzosos, sus historias